Damos la bienvenida al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Economista Robalino, quisiéramos en este diálogo conocer cómo está capeando la industria cuencana, la difícil situación por la que atravesamos y los malos pronósticos que existen, pues hay firmas como el Banco de Inversión Barclays que hace previsiones bastante preocupantes para Ecuador. Una contracción del PIB de alrededor de un 4% para el cuarto trimestre de este año. Gustavo, ¿cómo está? Muchas gracias primeramente por la invitación y por la entrevista. Bueno, sí, realmente para el sector productivo en general es sumamente compleja subsistir en la situación que se está viviendo actualmente. Se está realmente en una situación de sobrevivencia con los cortes que aumentan, que se reducen, la crisis energética que sabíamos que no se iba a solucionar en el corto plazo y que la única opción en el corto plazo era el aumento de las lluvias que penosamente para la zona del Austro no llegan y también nos habían anticipado hace algunos meses que en el mes de noviembre no iban a llegar. Ojalá lleguen en el mes de diciembre, que se adelante un poco las lluvias que generalmente saben llegar en los meses de febrero. Eso ayudaría muchísimo para poder equilibrar la realidad que están viviendo, tratar de cerrar mejor el año. La predicción que hace Berkeley puede ser real. Sabemos muy bien que la situación en este último trimestre va a ser sumamente grave. Los meses de julio y agosto fueron mejores que julio y agosto del año pasado. Se esperaba que el Ecuador comience a recuperarse, pero en septiembre nos golpeó esta crisis energética que tuvimos hasta un corte completo del parque industrial por 4 días y los cortes de 8, 10, 12, inclusive hasta 14 horas que obviamente hacen que las industrias sea casi imposible poder producir de manera normal. Así que la situación es difícil decir que realmente va a decrecer en el 4%, pero es obvio que este último trimestre vamos a tener un decrecimiento bastante importante y eso va a hacer que el año sea con un decrecimiento, se calculará entre el 0.5 al 1.5%. Bien, así como se prevé un decrecimiento para esta parte final del 2024, la misma firma de inversión considera que en el 2025 habrá necesariamente un repunte, una recuperación, perdón, en forma de V o de V pequeña, lo que llevaría a una expansión en el 2025 del 2,8%. Eso constituye una buena noticia, por lo menos hay capacidad de recuperación. Sí, completamente. Siempre son los ciclos económicos y eso pasó con la pandemia. Cuando tiene una caída muy fuerte, esa curva tiene un repunte casi inmediato. Cuando usted bien indica, se tienen las capacidades. Algunos países que tienen esas caídas no tienen las capacidades de recuperarse, es evidente que no van a poder. El Ecuador tiene instalaciones industriales muy bien ubicadas, muy bien desarrolladas y obviamente puede recuperarse más fácilmente, pero también debemos estar conscientes que el próximo año, los primeros 5, 6 meses, posiblemente vamos a estar en una situación de stand-by, por decirlo así, en donde las inversiones no se van a realizar como se esperan porque vamos a tener un cambio de gobierno. No se sabe si se mantendrá el gobierno actual o vendrá otro gobierno y esa inestabilidad, pues obviamente genera una paralización, no digo de todas las inversiones, pero sí de las inversiones que se requerirían. Entonces, ese 2.5% ojalá se dé, pero aún así, recordemos que el año 2023 el Ecuador terminó con crecimiento mínimo, si no estoy mal, estuvo alrededor del 0.2, 0.3%. Este año seguramente vamos a tener un decrecimiento, entonces ese 2.5% que se calcula no servirá para recuperar los 2 años anteriores. Eso también significará que el empleo no se va a recuperar en lo que se espera y necesitaremos un año 2026 que sobrepase el 2025, ojalá crecimientos del 3.5, 4%, para que finalmente el Ecuador pueda recuperarse de todo lo que ha vivido estos últimos años. Viendo las cosas con pragmatismo, usted y la institución a la cual usted representa consideran que puede darse lo que compromete el presidente nuevamente con la palabra presidencial, de que en diciembre terminarán los apagones. Ojalá que sea así. Esperamos que con todo lo que está haciendo el gobierno de adquirir electricidad, tanto retomar la venta o la compra, perdón, a Colombia y también la compra de estos generadores térmicos para poder
desarrollar o generar más energía. Ojalá que se pueda equilibrar. Sabemos que la demanda que tiene el Ecuador va a ser muy difícil satisfacerla este año, pero ojalá que se pueda reducir lo más posible los cortes energéticos. Esperar llegar a cortes de 2 o 3 horas sería, creo yo, la mejor situación, el mejor escenario que pueda tener el Ecuador a finalizar el año, y esperando, insisto, a que las lluvias lleguen, pero también debemos estar conscientes que el problema puede venirse hasta una situación peor en abril. Ya tuvimos un abril complicado este año, puede darse el próximo año igualmente, así que ojalá que se tomen previsiones, que no seamos reactivos, sino seamos más bien proactivos, y que la ley que se modificó, que incentiva y que ya ubica en una posición mejor a la inversión privada, pues realmente se dé con una normativa, con un reglamento que pueda generar, que pueda satisfacer esos objetivos que tiene el sector privado de poder generar electricidad para beneficio de todos. En medio de esta crisis, Cuenca sigue dando buenos lineamientos, buenos ejemplos incluso para el país. Recientemente tuvimos una sesión muy educativa con el presidente de la empresa eléctrica regional Centro Sur, quien lamentablemente no puede hablar en público por prohibiciones desde el Ministerio de Energía, el centralismo de siempre. Pero nos comentaba sobre la organización de Cuenca en cuanto al manejo de los sectores desde la empresa eléctrica regional Centro Sur, tema que es una ventaja. Cuenca es la única que puede, por ejemplo, disponer si hay energía o no energía en un parque industrial, que no lo pueden hacer otras ciudades del país, en donde la distribución de las empresas, para comenzar, es más caótica. Cuenca las tiene concentradas en el parque industrial. Entendemos en todo caso que la disposición del gobierno, el acuerdo al que se llegó, es el de cortar la energía eléctrica a los parques industriales en el país, y esto se lo cumple en Cuenca entre la medianoche y las 6 de la mañana. ¿Cómo se han arreglado con esta situación? Bueno, sí, como usted bien indica, y esa fue una de las principales aclaraciones que le hicimos al gobierno cuando tuvimos el corte completo de energía eléctrica en el parque industrial del 5 al 9 de octubre, en donde penosamente se le golpeó a las dos ciudades, porque también hay una ciudad más, a las dos ciudades que en base a su orden tenían ubicados parques industriales, y era mucho más fácil bajar el switch a un parque industrial y obviamente bajar la carga eléctrica. Y eso sucedió en Cuenca y sucedió en Ambato. Y justamente por ese ser ordenados nos terminó costando más a los cuencanos y a los ambateños que a cualquier otra ciudad en el resto del país. Ojalá eso no se vuelva a repetir, porque realmente ha sucedido esa única vez. Ni siquiera en la peor situación productiva de rechazo al sector productivo que vivió hace algunos años las empresas, se vivió ese corte masivo a un parque industrial. Pero sí hay que reconocer la apertura de Centro Sur, de la empresa eléctrica del sur del país, que siempre ha estado abierta a poder solventar inquietudes, pero también a recibir las propuestas de reducción de carga, no solamente de cortes eléctricos, sino también de reducción de carga en horas pico, ya que además de lo que usted indica, de estos cortes eléctricos que ha sucedido en el parque industrial, en algunos casos de 12 a 6, se amplió en las últimas semanas de 10 a 6, luego de 10 a 8, inclusive de 10 a 9 de la mañana, pero además las empresas de mayor consumidoras de luz participaban en un ahorro incrementado, o más bien dicho, reduciendo su carga eléctrica en las horas pico de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, realmente la situación eléctrica del parque industrial ha estado adaptado a las necesidades del país, pero el golpe al sector productivo ha sido bastante complicado. Penosamente, esta realidad de tener una buena relación, de sentarnos en una mesa, el sector privado, la generadora eléctrica, se da en muy pocas ciudades. Entonces, eso hace que la regla de cortar al sector productivo sea más por ese desorden en el resto del país que por el orden que sucede en una o dos ciudades en el Ecuador. Una cifra, también haciendo relación a esta importante información que ha entregado la empresa eléctrica regional Centro Sur, que nos llamó la atención, es el porcentaje de usuarios industriales en el país, que han disminuido en aproximadamente un 6% con relación a lo que se daba hace 2 años aproximadamente. Bueno, estamos conscientes que la desindustrialización es real, y eso ahí es uno de los puntos que todavía no tratan o que no han tratado de manera consciente y de manera
correcta los gobiernos, los últimos gobiernos, que es la informalidad. Todos los ecuatorianos estamos viviendo una afección muy grave por los cortes eléctricos, eso es real, pero el Ecuador puede entrar a un círculo mucho más complejo, mucho más vicioso, si es que no se toman medidas para controlar la ilegalidad y el contrabando, con políticas diferentes, por supuesto, porque una cosa es ser ilegal. Ilegal me refiero a que a cualquier actividad ilegal como narcotráfico, tráfico de armas, utilicen dineros para poder realizar compras a empresas formales y poder lavar dinero. Esa ilegalidad se tiene que manejar de una manera muy diferente. Esto es seguridad nacional. Ahora, la informalidad, que es un grupo muy grande en el país, porque más son informales que formales, es atado a una realidad que el sector productivo, porque me refiero a todo el sector productivo formal e informal, tiene para ser formal. Los costos de producción en el país son demasiado altos, son inmanejables, y eso hace que el formal, me refiero al microempresario, no pueda ser formal porque todo se hace en Quito. Usted tocó una palabra que deberíamos repetirlos cada vez más, que es la centralización. Todos los trámites están centralizados en Quito. Entonces eso hace que cualquier persona, un emprendedor que quiera sacar un registro, un permiso, cualquier necesidad de los ministerios, tenga que viajar a Quito con todos los gastos que eso significa. Entonces, ¿qué hace una persona, un emprendedor? Prefiere ser informal antes de ser formal por esos costos de producción. Este problema sí es un problema de fondo. El eléctrico, al ser un problema de fondo, y estamos de acuerdo que es la base, la electricidad, la energía de todo sector productivo, se lo soluciona con inversión privada y sabemos muy bien cuál es la solución y tenemos ejemplo en los países vecinos y también solución de corto plazo que son las lluvias, pero penosamente el control de la informalidad y la ilegalidad, el país no ha dado un solo paso y cada vez hay más empleos informales que formales y eso es un impacto social sumamente fuerte. Yendo a otro tema, aunque esto lo conversamos ya en una entrevista con el presidente de su gremio, con el arquitecto Amalo, ¿cómo le fue a Cuenca? ¿Cómo a los empresarios ecuatorianos? Pues fue un evento nacional en el marco de esta 29ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes, con el evento paralelo que se dio esta reunión también iberoamericana de empresarios, de emprendedores. Una palabra de resumen, fue todo un éxito, Gustavo, y creo que los cuencanos deberíamos estar muy orgullosos de cómo los extranjeros, y no solamente me refiero a fuera del país, sino fuera de la ciudad, se quedaron maravillados de la ciudad que tenemos. Yo le voy a contar algo que representantes de gremios de España me decían: ustedes todavía no se dan cuenta en qué ciudad están viviendo, y me decían de una forma muy positiva. A veces como cuencanos sabemos que estamos en una ciudad hermosa, que está muy bien manejada, que está muy bien desarrollada por el sector productivo, porque también debemos estar conscientes que a pesar de muchas o de bastantes limitaciones en el sector público, de diferentes gobernantes que no han trasladado presupuestos a la SUAY, el ASUAY lo han desarrollado los cuencanos y cuencanas, y eso lo podemos ver en el sector turístico, en el sector hotelero, en el sector de restaurantes y estas actividades turísticas que después de la pandemia han tenido un crecimiento exponencial que antes no lo existía. Entonces, esta simple frase de decir ustedes no saben en dónde están viviendo es algo sumamente positivo porque son personas que llegaron casi 1,000 empresarios, de los cuales 400 fueron de otros países y 600 fueron del Ecuador. Entonces, ese tipo de repercusión, tanto local como nacional e internacional, le va a traer unos efectos muy positivos a la ciudad. Así que, como yo le dije al inicio, la cumbre de empresarios fue todo un éxito. Tuvimos representantes de gremios de los 20 países de Iberoamérica. Los únicos que faltaron son los países que obviamente estamos conscientes de que representantes gremiales no existen, que es Cuba y es Nicaragua. Pero desde Venezuela hasta Brasil, pasando por España, México y muchos otros países con sus representantes gremiales estuvieron presentes, y además los empresarios que están detrás de esos gremios, empresarios sumamente importantes con desarrollos productivos, con ventas y exportaciones de miles de millones de dólares que estuvieron aquí, que inclusive se quedaron más días, en algunos casos vinieron con sus familias, así que creo que
la cumbre de empresarios, el éxito fue mucho más de lo que nos esperábamos y esto tuvo un beneficio para la mayoría de cuencanos. Así que ojalá que esto sea un punto de partida para que Cuenca sea también una atracción para este tipo de congresos, para este tipo de eventos que nos ayudan a todos. Si bien se dice que los trapos sucios se lavan en casa, con seguridad estos empresarios no vinieron por tierra, no conocieron el estado de situación, esa enorme debilidad que existe en servicios en la provincia de La Suay, en el austro del país, la vialidad, las carreteras. Sí, bueno, eso es un grave problema, pero le puedo decir que sí, algunos vinieron por tierra. Algunos empresarios, conociendo la realidad de del tránsito aéreo desde Guayaquil a Cuenca, decidieron hacer un viaje por tierra. No les fue mal, no tuvimos ningún comunicado ni solicitud de algún asalto o alguna situación extraña que hayan tenido. Tuvimos unos comentarios espectaculares del sector hotelero, del sector turístico de Cuenca, los comentarios del cóctel que se hizo el miércoles en la noche fue de lo que me dijeron uno de los mejores cócteles que se han tenido en las cumbres iberoamericanas, ya que le quisimos trasladar a lo que realmente es Cuenca todos los días en el centro histórico, con actividades, con restaurantes, con actividades turísticas. Les abrimos la catedral Vieja, para lo cual agradecemos a la Arquidiócesis de Cuenca por esa apertura. También hicimos el cóctel en el edificio de la Corte. También agradecemos al Consejo Judicial por esa apertura. Creo que realmente todo se hizo con un detalle tan especial que todos los visitantes salieron maravillados de nuestra ciudad, Ahora, utilizando el tranvía y demás. en lo práctico, en lo fundamental, sin desestimar, por supuesto, esas buenas impresiones que son una semilla para muchas cosas, se pudieron forjar negocios, o por lo menos en principio se vislumbra esa posibilidad de que en lo práctico esta cumbre también pueda generar mayores intercambios comerciales entre los países que estuvieron allí representados. Sí, por supuesto. Uno de los principales objetivos que se logró fue el networking entre diferentes empresas, no solamente del Ecuador, obviamente, sino también empresas entre países que se pueden generar en negocios. Y le voy a poner un ejemplo. Luego de la cumbre, la Cámara a la cual yo represento, tuvimos un viaje hacia Colombia para iniciar un proyecto que próximamente lo estaremos presentando ya a la ciudadanía, que tiene que ver con una fundación que se desarrolló en Colombia en los años 90 y también firmaremos un convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá para traer muchos de los servicios que tiene uno de los gremios más grandes de Latinoamérica. Tiene 27,000 afiliados, perdón. Nosotros acá en Cuenca, en la Cámara, tenemos 170 afiliados. Entonces, solamente por poner un ejemplo propio, sí se generó un efecto bastante interesante en lo que tiene que ver con la cumbre y eso estamos esperando ya un informe final desde el Consejo de Empresas de Iberoamérica para saber exactamente cuántos potenciales negocios se han podido llegar a realizar o se podrán llegar a realizar con el networking que se desarrolló en la cumbre. Bien, para finalizar, economista Rubalino, y pensando siempre en la necesidad de recuperación aquí de la economía y de los diferentes sectores, ¿qué es lo que está faltando por parte de las autoridades nacionales, de las autoridades locales para de alguna manera empujar este nuevo despegue? Yo creo que dos cosas importantes. Primero, lo que ya le comenté antes, el tener políticas de competitividad y una de las cuales tiene que ser el reducir la informalidad y eliminar la ilegalidad en las actividades productivas, porque la informalidad lo que hace es competir al formal con informal. El uno paga impuestos, cumple la ley y por lo tanto está con gastos productivos acá y el otro no. A este no hay que acabarle, a este hay que incentivarle a que sea formal porque es una gran cantidad de empresas. Estos no tienen la culpa de ser informales. El Estado en sí, por su obesidad, por su cantidad de normativas, por su cantidad de tramitologías, es el efecto o es la razón, más bien dicho, de que esta persona o estos empresarios sean informales. Esto hay que apoyarles con políticas públicas que les ayuden a ser formales. Punto uno. Punto dos, en lo local. Debemos buscar y desarrollar políticas tanto en el incentivo turístico como en el incentivo de inversiones, de atracción de inversiones. No puede ser posible que todavía en Cuenca, aunque ya tengamos un PDT y un PUX, sea tan complejo el encontrar zonas productivas. Y le voy a poner un ejemplo.
tenemos la zona de al frente del parque industrial. Es una zona que en la alcaldía de Marcelo Cabrera, si usted recuerda, Gustavo, el Ministerio de Defensa trasladó ese predio al municipio para desarrollar un parque logístico con el objetivo de reducir la presión o el uso de bodegas en el parque industrial de Cuenca y trasladarlas allá y por lo tanto poder crecer industrialmente en el parque. Desde el año 96, desde el año 2016, perdón, ese predio del cuartel no se ha podido desarrollar como parque industrial ni como parque logístico. Entonces, si es que no hay una apertura y una real decisión del alcalde, de las autoridades para atraer inversión, porque Cuenca necesita empleo formal y por lo tanto inicia con la inversión productiva y vemos cómo industrias se van a otras provincias cercanas. Ahora, economista Robalino, incidentalmente es el momento para gestionarlo, para interactuar con la autoridad. Esta mañana, en un diálogo, el alcalde de la ciudad en esta emisora señalaba que se están introduciendo reformas a PUCS y PDOT. Así es, sí, hemos tenido reuniones, tuvimos un taller recién aquí en la Cámara hace algunos días. No estamos, y no estoy para nada diciendo de que por parte del alcalde no haya apertura, y por eso yo aclaré que el problema del cuartel viene desde el año 2016 y no ha habido alcalde que solucione. Lo conversamos este tema con el síndico porque es un problema legal, no es un problema únicamente técnico, y tenemos toda la apertura del alcalde, pero eso se tiene que transformar ya en hechos. No puede ser posible que tengamos ahí 18, 19 hectáreas y que las empresas estén desesperadas por buscar opciones de crecimiento y que no lo puedan hacer y que la única opción sea salir de la provincia de la SUAY. Entonces, debemos trabajar conjuntos. Con el alcalde ha sido muy sencillo reunirse, sentarse en una mesa, también con su equipo de trabajo. Eso no está en discusión, pero debemos comenzar ya a poner acciones y eso es parte de estas políticas de competitividad que no solamente deben venir desde lo público nacional, sino también desde lo público local. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado. Un gusto, Gustavo, a las órdenes. Declaraciones del economista Andrés Robalino, él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca.